Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Últimas palabras de David. El texto a meditar lo encontramos en 2 Samuel capítulo 23 versos 1 y 2 que dicen: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Yahweh ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. No era que estas fueran las palabras que David pronunció desde su lecho de muerte, sino que expresaron su corazón y anhelo al final de su vida, o quizás podría ser la última composición poética. Tal vez haya hablado muchas palabras después de estas en prosa, pero ninguna en verso. De hecho, es un hermoso cántico de sabiduría de David al final de su vida, donde él, en pocas palabras pero lleno de contenido, reconoce los beneficios de Dios, confiesa sus pecados, profesa su fe, se consuela en el pacto y denuncia la destrucción a los incrédulos. Cuando David miró hacia atrás en su vida y reinado, se sintió impresionado por la gran necesidad de que los gobernantes ejercieran justicia. David reflexionó sobre cómo un gobernante sabio es bendecido cuando gobierna con justicia. Aunque el reinado de David no fue perfecto, fue bendecido, y su reinado es el más identificado con el reinado del Mesías. Las Sagradas Escrituras no tiene más que elogios para David y su reinado, reflejados en pasajes como Salmos 89:20, Isaías 55 del 3 al 4, Romanos 1:3 y Apocalipsis 22:16. En contraste, Salomón apenas es mencionado en el resto de las Escrituras, y cuando se menciona es muy vagamente. La pasión de David en la vida fue simplemente estar con Yahweh. También podemos decir que David aguantó hasta el final, amando y sirviendo a Dios en los capítulos finales de su vida. David vio toda la bendición del reinado de un gobernante justo y supo que su reinado se quedaba corto, tanto de justicia perfecta como de bienaventuranza total. David sabía que ese pacto perpetuo de Dios no estaba basado en la perfección de David como gobernante. Estaba basado en el compromiso lleno de gracia de Dios con su pacto perpetuo, porque Dios es bueno y fiel. David reconoció que el pacto estaba basado en la fidelidad de Yahweh y no en la suya. El rey sabía que su propia obediencia no era suficiente para ser un fundamento para toda su salvación y todo su deseo. La luz de David brilló hasta el final. El pacto estaba basado en la fidelidad de Dios, pero David sabía que la obediencia aún era importante. Yahweh seguirá oponiéndose a los impíos y estos terminarán en ruina. David sabía que podía confiar en Yahweh para que se encargara de sus enemigos y de los hombres perversos. Esta increíble relación con Yahweh es la razón por la que David fue el rey más grande de Israel y el ancestro más prominente del Mesías, nuestro amado Redentor. El Nuevo Testamento inicia con estas palabras: Libro de la genealogía de Yahshua el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Grande había sido la caída de David, y profundo fue su arrepentimiento, ardiente su amor y enérgica su fe. Mucho le había sido perdonado, y por consiguiente él amaba mucho. Los salmos de David pasan por toda la gama de la experiencia humana, desde las profundidades del sentimiento de culpabilidad y condenación de sí hasta la fe más sublime y la más
exaltada comunión con Yahweh. La historia de su vida muestra que el pecado no puede traer sino vergüenza y aflicción, pero que el amor de Dios y su misericordia pueden alcanzar hasta las más hondas profundidades, que la fe elevará el alma arrepentida hasta hacerle compartir la adopción de los hijos del Altísimo. De todas las promesas que contiene su palabra, es uno de los testimonios más poderosos en favor de la fidelidad, la justicia y la misericordia del pacto de Dios. Gloriosas fueron las promesas hechas a David y a su casa. Eran promesas que señalaban hacia el futuro, hacia las edades eternas, y encontraron la plenitud de su cumplimiento en el Mesías. Nuestro deseo y oración es que esta meditación abra en nosotros un motivo de encontrar una hermosa relación de amor y lealtad con nuestro amado Dios Todopoderoso. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.